tardes a todos y todas. Primero que todo, a Susana, gracias por la invitación al panel de compañeros que vamos hoy en la... Bueno, yo no creo que pueda, porque termine, me toca irme. Un poco de tertulia frente a los temas de frontera. Me da un poco de temor, un poco de miedo. A mí quiero saludar aquí a mis amigas de la Asociación de Mujeres, acá en La Parada. Gracias por estar en este evento. Me parece interesante que compartan y conozcan un poco estas visiones que se van a, de alguna forma, presentar en este espacio. Yo soy un migrante también. Soy un migrante, vengo de un municipio de la costa atlántica que se llama Guamal, Magdalena. No soy acá de Cúcuta, aunque me confunden con venezolano muchas veces. Sí, a veces por el acento, pero soy de Guamal, Magdalena, del sur del Magdalena, de la depresión momposina, como suele llamarse. No vengo a hablar de historia, no soy historiador, aunque me encanta la historia. Vengo a presentar una serie de elementos para la reflexión en torno a las problemáticas de la frontera y los retos que tenemos desde mi perspectiva en la frontera. Entonces, la siguiente, por favor. La frontera, una definición, dos miradas, ¿sí? Para ponerlo en términos un poco más coloquiales. Uno cuando piensa en la frontera, como se construyó, por ejemplo, las visiones del Estado-Nación en el siglo XVIII y parte del siglo XIX, precisamente en las definiciones, digamos, hobbesianas o en las definiciones de Weber, uno encuentra que el Estado aparece sobre todo para ejercer uno de sus elementos fundamentales, la soberanía en el territorio. Y la frontera aparece entonces en la construcción como un límite que separa, ¿sí? Donde de alguna forma los estados también presentan su fuerza y especialmente, como diría Weber, el legítimo monopolio de la violencia como un elemento característico de los estados modernos. Y es la frontera entonces un espacio de eso, un espacio de límite y especialmente de defensa de la soberanía por parte de los estados. Y aparece la frontera precisamente en esa visión, como lo plantea en este caso Nicole, caracterizándola como un muro de división, más que de integración, como frontera limítrofe, que toma un viso fundamentalmente físico y geográfico, que le da una significación como límite, borde o diferencia. Es un punto que limita, ¿sí? Pero también que diferencia. Acá estamos los de un estado, están los de otro, que no se parecen a nosotros, para ponerlo en términos muy coloquiales y muy cristianos. El segundo percibe entonces la frontera no tanto como un espacio de límite y separación, sino totalmente lo contrario, como un espacio de encuentro y de integración. Eso nos lleva a un tercer concepto que me parece importante, que está en la siguiente, que es el concepto que da Morales acerca de la región fronteriza. Se entiende como un ámbito más amplio de desarrollo de un conjunto de actividades al interior de cada estado, que tiene la frontera como centro vital de referencia. ¿Por qué? Cuando uno mira, por ejemplo, las teorías del desarrollo, en el caso de la economía, uno plantea las visiones, digamos, clásicas de la teoría centro-periférica. Y la frontera aparece entonces como un espacio precisamente relacionado con la periferia y no con el centro, ¿sí? Como un espacio de abandono, un espacio donde el Estado no se encuentra, ¿sí? Y lo que de alguna manera este concepto me encanta, precisamente porque considera la frontera como un espacio central vital de referencia, un centro vital, no solamente vital en términos, digamos, de intercambios económicos y sociales, sino de construcción de vida y construcción, digamos, de identidad, entendiendo la identidad no solamente como un espacio, como un elemento homogéneo, sino como un reconocimiento de la diferencia, que me parece que es un elemento muy importante en torno a este espacio que podemos llamar, no sé hasta qué punto, transfronterizo. Y lo digo no solamente porque acá conviven venezolanos y colombianos, sino que el conjunto de colombianos que convivimos en este espacio de frontera somos muy heterogéneos. Aquí hay gente de Antioquia, por ejemplo, y gente de la costa atlántica, ¿sí? Y uno encuentra que esos elementos culturales deben favorecer y reforzar la identidad cultural, ¿sí? Como digo, nuevamente, la identidad no como un elemento que separa, sino totalmente lo contrario, sino que se reconoce la diferencia. Y creo que es uno de los activos fundamentales para poder hablar de desarrollo social, especialmente en la frontera. Pero que lastimosamente, cuando aparecen los momentos de crisis, aquí en la frontera es el elemento del que menos se habla. Uno, por ejemplo, cuando mira que llega al Estado colombiano con los distintos ministerios, parece que prima la lógica económica por obvias razones y una lógica que más adelante hablaré, que es la lógica de la seguritización, o sea, la lógica de la seguridad. Prima el discurso de la seguridad y priman los intereses económicos sobre los aspectos culturales y sociales, como llamaría Amartya Sen, que es la base fundacional del desarrollo. Amartya Sen dice que la base fundacional del desarrollo es precisamente la cultura, aunque la cultura no es inmutable, la cultura cambia. Hay elementos de la cultura que pueden ser perversos, dice Amartya Sen, que deben ser modificados, precisamente haciendo una crítica a aquellos autores que hablan del relativismo cultural, que defienden, por ejemplo, a ciertas culturas como las prácticas, especialmente en Oriente, frente al tema de mujeres y eso, que consideran que por mucha cultura que sea, violentan elementos universales como los derechos humanos. Pero la cultura es la base fundacional del desarrollo.
y lastimosamente cuando aparecen los momentos de crítica, o de crisis, perdón, en la frontera es de los elementos que menos se habla, y se convocan a los distintos actores del territorio, y los actores del territorio siempre son económicos o políticos, y lo que llamaríamos la base social, o sea, la comunidad, son los ausentes de esos espacios, ¿sí? Y los elementos culturales pasan en un segundo plano, prima los temas de seguridad y priman los intereses económicos. No estoy diciendo que no sean importantes, porque uno podría, digamos, basarse en los economistas y decir, como si quieres ponerlo en los economistas marxistas, ¿no? Las condiciones materiales son fundamentales, o un economista neoclásico que está parado en otra orilla ideológica también dirá que la base de la sociedad es la economía. Pero, independientemente de eso, hay unos elementos culturales que lastimosamente, repito nuevamente, son aislados, y me parece que desde ahí y desde la perspectiva histórica son los que le dan sentido de vida a la frontera, cuando somos capaces de identificar esas coordenadas históricas que alimentan la identidad, que podemos entenderlo a partir de los procesos históricos y saber realmente que este espacio de frontera no es una línea que separa ni un límite, sino totalmente lo contrario, es un espacio de encuentro, de reencuentro y de construcción permanente de identidad y de subjetividades, como dirían nuestros amigos los sociólogos o filósofos más modernos frente a esto. La segunda definición dice que forma como un espacio que traspasa las líneas de separación y origina una integración entre territorios colindantes. Esta definición me gusta. Hay otra definición que iba a colocar, pero hacía referencia, que sí, sigue siendo importante, como las formas de gobernanza, de cómo las instituciones dentro del territorio de un estado y el otro coordinan acciones de cooperación, que me pareció una definición importante, pero preferí esta, porque considero que sobre esta debe levantarse la otra, ¿sí? Como las nuevas formas de gobernanza. Entonces me parece que es un elemento importante y que lastimosamente, a pesar de que han existido unos intentos que son claves dentro de, digamos, en este espacio transfronterizo, como aquel texto que se escribió con la Universidad Libre, una universidad venezolana también, y la Universidad Francisco de Paula Santander, que fue la zona de integración fronteriza, quedaron aislados ahí en sus documentos por muchas razones, cuando Venezuela sale precisamente de la CAN y genera unos efectos frente a esto, pero creo que hay unos intentos, pero que lastimosamente no hemos podido coordinar. ¿Sí? Nos ha quedado grande a ambos países y especialmente a ambos lados de la frontera poder coordinar acciones fuertes para fortalecer estos procesos. ¿Y por qué lo menciono? Porque aquí utilizo más adelante unas categorías, o categorías, si queríamos, unos conceptos que están en un escrito que hizo con la profesora Marina Sierra, que son tomados de un profesor de la Universidad Javeriana y de una institución de, digamos, de pensamiento de América Latina, que tiene que ver con lo siguiente: la frontera costura. Me gusta ese concepto. De la frontera costura son los actores transfronterizos que intentan comunicarse para suprimir el efecto negativo de la frontera, fractura. Perdón, antes. En régimen y comunicación con efectos negativos, en el cual el desarrollo de la zona y región fronteriza es el concepto militarista de frontera como seguridad. Y aún sigue prevaleciendo. En mi tesis de grado de maestría lo hice sobre Pimpineros, sobre el programa de reconversión laboral de Pimpineros, y una de las recomendaciones que me dijo uno de los evaluadores, bueno, y entonces eso pasa en el vacío, cómo se mira la frontera. Me tocó ponerme a leer la Constitución, algunos elementos de la Constitución venezolana, algunas normas iniciales frente al tema de frontera, y también el compendio de frontera y algunas legislaciones en el caso colombiano, y uno encuentra que a pesar de que hay unos grandes avances y hay una concepción, por ejemplo, cuando se fundamentan algunas normas, que la frontera es mirada como un espacio donde hay contrabando, hay guerrilla, hay paramilitares, y entonces prevalece la visión de segurización. ¿Sí? Y si uno mira los últimos eventos desde el año 2015, cuando empieza toda esta problemática, aunque viene, como diría Belén, es un acumulado de muchos procesos, uno encuentra claramente que el tema de seguridad prevalece. ¿Sí? Entonces el tema de los bachaqueros, el tema de la seguridad, no estoy diciendo que no exista, es un tema que realmente está en la frontera. Más aún cuando opera, digamos, una transnacionalización, ¿sí?, del negocio de la droga. ¿Sí? Y para nadie es una mentira lo que dijo hace poco este señor de la DEA en la entrevista a Caracol, cuando hablaba de la presencia de los mexicanos, que desde el libro de La Frontera Caliente que escribió la Fundación Arcoíris ya se mencionaba precisamente la presencia de mexicanos en la frontera, ¿sí? Y una especie de transnacionalización, por decirlo así, del negocio de la droga. Pero lo que quiero decir precisamente es que esa visión de seguridad, no estoy diciendo que no deba estar, debe estar porque hay que ejercer seguridad, pero aún más, esa seguridad debe ser en acciones de cooperación entre ambos países, ¿sí?, y ante ambos territorios en la frontera para poder coordinar acciones, pero no debe ser la única. Cuando uno mira la exposición de motivos de algunas normas, especialmente en Venezuela, frente al tema de frontera, uno encuentra, en el gobierno de Chávez encontró una norma, era como una especie de proyecto de ley, no me acuerdo ahora el número, y precisamente se fundamentaba en decir que la frontera, así, el contrabando, y cuando uno mira el documento COMPES,
En el caso colombiano, que habla también del desarrollo social y otras normas, uno encuentra claramente que el componente de seguridad es un componente muy fuerte, y eso plantea visiones desde, llamarlo así, desde el centro de los países, de cada país, para mirar cómo se ve la frontera. Entonces, si el problema es un problema de seguridad, es un problema que tienes que aplicar, ¿qué? Pues fuerza militar. Lo que pasó en el Catatumbo, ¿sí? Llega el presidente Duque y dice, bueno, ¿qué hacemos acá? Y que tenemos que modernizar el aparato militar del batallón no sé qué, y entonces a los pocos días llega un montón de aviones. Entonces uno dice, pues claro, el tema es un tema social, hay unos grandes problemas que hay en el Catatumbo, que también tiene parte de fronteras, y entonces uno se da cuenta que prevalece el discurso militar. No estoy diciendo que es necesario, pero hay unos elementos que son de deuda social en la frontera, y que son claramente una respuesta a la incapacidad del Estado, a los problemas que el Estado está. Pero no solamente del Estado, es un discurso que no me gusta mucho de algunos actores del territorio y de la frontera, porque tienden una facilidad de echarle la culpa al Estado. Si el Estado tiene un nivel de compromiso y responsabilidad, pero esta sociedad no ha sido capaz tampoco de generar procesos de transformación y empoderamiento, para poner un concepto que está muy de moda, el empoderamiento, para poder discutir cómo podemos generar acciones para presionar, actuar en torno a la frontera y generar propuestas, ¿sí? Porque ese es un discurso muy facilista porque es poco crítico cuando asumimos entonces no nuestra responsabilidad, sino consideramos que el Estado tiene que hacerlo todo, ¿sí? Creo que hay un elemento ahí de fondo. Entonces, esa primera tiene que ver, aunque esa primera, que se llama la frontera fractura, sigue permaneciendo, sigue siendo una constante, aún cuando uno analiza los discursos de quienes nos gobiernan, ¿sí? De algunos líderes políticos. Prevalece el discurso militarista. Y la frontera costura, bueno, también los actores transfronterizos intentan comunicarse para exprimir los efectos negativos de la frontera. Comunicarse, entonces, como es una frontera costura, entonces estamos tejiendo de alguna manera. La pregunta es quién teje para remediar los problemas de la fractura de esa frontera. Tejen nuestros líderes políticos que tienen un discurso militar, o teje la sociedad que está fragmentada, ¿sí? En un sonambulismo ciudadano que no sabe hacia dónde va y espera entonces que digamos, la divina providencia nos venga a solucionar nuestros problemas. ¿Hasta qué punto estamos organizándonos? ¿Sí? Y esto es un espacio precisamente para eso, ¿sí? De cómo desde la sociedad civil podemos construir, tejer, hilvanar, ¿sí? De alguna manera esa urdimbre social que nos permita de alguna forma tener una visión del desarrollo aún desde el territorio. Sabemos que el problema es profundo, pero debemos construirlo. Y por último, ese es como el deber ser, llamarían también los economistas y los abogados. La siguiente, la frontera potencialidad. Se pretende solamente suprimir los efectos negativos, sino aprovechar los posibles efectos diferenciales positivos, la cooperación, ¿sabes? Ese es el sueño idílico, ¿no? De lo que deberíamos tener como frontera, ¿sí? Lo pongo entonces como la frontera, digamos, de la potencialidad, de lo que somos capaces de hacer, de la riqueza que tenemos, no solamente en recursos humanos, sino los recursos hídricos, de todo. Compartimos con nuestros hermanos venezolanos, mirarlo no desde la perspectiva solamente de una frontera que nos separa, sino que nos une y que podemos compartir para construir, digamos, desarrollo en la frontera. Siguiente. Estos son unos datos. Hay un problema con Venezuela y es difícil conseguir datos, y cuando uno se va a la CEPAL hay muchas estimaciones a nivel nacional, y esta es una información sacada del año 2015 del Observatorio de la Universidad Católica. Estos son unos datos, un trabajo que ellos hicieron, puede ser cuestionado o no, sino que me llama la atención. Bueno, cuando puse el nombre de retos, es que hay unos retos. Bueno, soy economista y siempre me enfoco en el mercado laboral, en la actividad económica y productiva. Entonces, aquí el 50% de la población del estado Táchira se desempeña en el sector informal, según este trabajo del 2015 de la universidad. En promedio, el 43,8% percibe menos de un salario mínimo y 33% no trabaja. Me llama la atención esta otra, que me parece preocupante para el año 2015, según el trabajo que hizo la universidad. El 65,8% de los encuestados viven en hogares que se encuentran en pobreza extrema. 22% son pobres, se trata de hogares que todos los ingresos los consumen en alimentos. Frente al primer indicador, que es pobreza extrema, ese es un indicador que el DANE también maneja, y entonces tiene que ver con que tiene un nivel de ingresos que no le permite solamente acceder a una cesta de alimenticias básicas para en el día medianamente uno poder consumirlo con ciertas condiciones nutricionales. Digamos que es una estimación que se hace. Esa la maneja el Banco Mundial, pero en Colombia el DANE, como muchas también instituciones de estadística, lo hacen en América Latina. Y es un dato bastante preocupante. Bueno, están los datos de desempleo e informalidad que logré encontrar porque difícilmente uno consigue información. Repito nuevamente, uno de los grandes problemas que hay en estos momentos en el caso venezolano. Siguiente. Claro, tenemos unos retos: pobreza, desempleo e informalidad. ¿Sí o no? De lado, lo coloqué como, digamos, la información de lado. Ahora, de este lado son los datos para el caso de Cúcuta, donde hay información, Cúcuta y su área metropolitana. Aunque ha venido disminuyendo, se quedó estancado comparado con otras ciudades del país.
a nivel nacional en promedio, midiendo pobreza por línea de pobreza, hubo una disminución de la pobreza, pero a nivel Cúcuta y su área metropolitana hubo un estancamiento, ¿sí? Porque el aumento fue bastante, digamos, 33,4, 33,5%. Norte de Santander, en promedio en los últimos 10 años, es del 40%. O sea, de cada 100, 40 son pobres en Norte de Santander. Medidas por esta, no hay otra medición que la necesidad básica insatisfecha, pero esas están con censo 2005. Hay que esperar el nuevo censo para hacer las nuevas valoraciones. Y el otro indicador, que no lo tengo acá porque también cuesta construirlo, es el índice de pobreza multidimensional. Pero digamos, quiere decir que tenemos un reto de ambos lados de la frontera, superar la pobreza. Ahora, frente al lado del desempleo, pues no coloqué ese dato porque es algo que todos los días sale en televisión. Tenemos una tasa de desempleo por encima del promedio nacional, ocupamos los primeros puestos casi siempre en desempleo. Pero la informalidad está en el 70%. ¿Sí? Y ese es un gran problema, un gran reto, pero tiene que ver también con el aparato productivo. En el caso de Cúcuta, el 96,4%, según información de la Cámara de Comercio, de alguna manera no, su gran mayoría, el 96,4%, son microempresas. ¿Sí? Y eso muestra claramente que utilizan menos de 5 trabajadores y es una forma como la OIT hace la medición. ¿Eso qué quiere decir? Que la medición de la informalidad que se hace es una cuestión un poco técnica, vía demanda, no vía oferta. En el caso del mercado laboral, oferta son las personas que buscan empleo, demanda a las empresas que buscan contratar. Cuando tienen menos de 5 trabajadores, se miran como informales por la OIT y eso lo adopta el DANE. ¿Eso qué quiere decir? Si queremos enfrentar el tema de informalidad, en el caso de Cúcuta, tenemos que pensar en un tema empresarial. No solamente de la creación de empleo, si miramos la tasa de ocupación en Cúcuta, es casi una constante, no aumenta, pero la tasa de informalidad es alta. O sea, gente que trabaja, pero que, dadas sus condiciones, o que trabajan en empresas muy pequeñas, o que no tienen ciertas condiciones sociales. Ese es un gran reto que tenemos. Y ese reto, si ustedes miran los datos que presenté para el 2015, en el caso de Táchira, San Cristóbal, también viene siendo un reto para la frontera. O sea, tenemos algo en común y tenemos cosas en común. Un reto tiene que ser entonces generar una actividad económica robusta que genere procesos económicos de desarrollo que se traduzcan en empleos de calidad, que en última significan empleos de calidad, la estrategia más eficaz para enfrentar la pobreza. ¿Sí? No solamente con políticas de familias en acción, que son muy buenas, que son subsidios condicionados, pero necesitamos otro tipo de políticas que sean más efectivas para el tema del desempleo, de la informalidad y especialmente la pobreza. Bueno, aquí está la informalidad. Nuevamente, el caso de Cúcuta es muy diciente, ¿sí? Es muy alta, ¿sí? O sea, 40 o 50% es alta, aquí estamos en el 70%, eso no es alto, es altísimo. Sí, es la que tiene las rayitas, ¿sí? Está por encima del promedio de las 13 ciudades y áreas metropolitanas que analiza la HEIS, el DAN y la nacional. Siguiente. Bueno, aquí está la que sigue, creo que es la de, siguiente por favor, la de informalidad. Siguiente, ya hablé de eso. Bueno, ¿qué pienso presentar a continuación? Unos datos de la encuesta de percepción ciudadana que hace el Cúcuta Como Vamos, que hace Ipsos Napoleón Franco. La muestra son 1000 personas, es una muestra representativa, es un trabajo bastante serio. Y saqué las preguntas asociadas al tema de frontera, ¿sí? Del año 2017. 1000 personas es bastante y Ipsos Napoleón pues, es una empresa bastante seria. ¿Qué tanto cree usted que Cúcuta puede desarrollarse sin la frontera, es decir, sin el intercambio con Venezuela? Entonces, a pesar de que bajó del 58 al 53, sigue siendo alto. La gente que cree que puede desarrollarse Cúcuta sin la frontera. ¿Sí? Entonces, eso es una pregunta de percepción ciudadana. ¿Sí? A diferencia de los datos anteriores que eran datos un poco más duros. Siguiente. El cierre de frontera ha impactado a la ciudad de Cúcuta negativamente el 65%, aumentó en 10 puntos porcentuales del 2016 al 2017. Hay unas preguntas que no se encuentran acá y tienen que ver con, ¿cree que la ciudad va por buen camino? ¿Es optimista con la ciudad? Bueno, sí. Y en esa, el deterioro de esa respuesta es impresionante y puede estar asociado especialmente al tema de frontera. ¿Cómo se comportan los habitantes de la ciudad frente al respeto hacia? Las preguntas que están ahí tienen que ver con grupos poblacionales. Uno esperaría el ideal, o sea, el ideal que la gente contestara al 100%. O sea, ¿sí? En Cúcuta se respeta a las mujeres, en Cúcuta se respeta a los niños, ¿sí? Pero no. Y incluimos, a diferencia del 2016, un ítem venezolano, ¿sí? O sea, en Cúcuta se respeta a los venezolanos y uno encuentra que los más bajos, que son comunidad LGBTI o digamos de preferencia sexual, orientación sexual distinta, son los que menos respetan, que una forma de leerlo también de esa manera. 32% considera que lo respetan
Entonces uno pensaría que por complemento el 70 o el 67 no respeta. Y casi en una pelea cuerpo a cuerpo está respeto hacia los venezolanos. Y como estamos hablando de paz y la construcción de paz y todo lo que significó, digamos, la apuesta de la anterior administración, uno mira que no hay respeto a los reinsertados o desmovilizados, pues tampoco hay respeto a la mujer, a las comunidades étnicas, a los niños, etc. Esto muestra otro reto bastante fuerte, especialmente que estamos hablando de ahora de un fenómeno que tiene que ver con la migración. Y entonces comenzamos a hablar algunos de xenofobia, algunos comienzan a incluir el concepto de Adela Cortina de aporofobia, que no es un problema frente al extranjero, sino al extranjero pobre, que es un concepto que incluye ella, que me parece interesante, la filósofa Adela Cortina. Entonces sí, porque no nos molestan entonces los que vienen a invertir, nos molestan los que piden dinero y nos encontramos en las buses, eso sí, pero no por la condición de ser extranjeros, sino por ser pobres. ¿Sí? Es lo que de alguna forma llama a ella aporofobia. Siguiente. Esta me encanta. Las migraciones venezolanas y colombo-venezolanas son una oportunidad o una amenaza para la ciudad. El 66% considera que es una amenaza para la ciudad. Un dato bastante alto. Esa pregunta se hizo casi en todas las otras ciudades. Bogotá, Medellín, ¿cómo vamos? Y el porcentaje fue mucho menor que el de Cúcuta. ¿Sí? O sea, si tenemos un reto en la frontera en estos momentos, ese es un gran reto que tenemos. Porque, yo digo, en este caso, realmente considero que es una oportunidad. ¿Sí? Claro, es fácil hablar y decir los efectos negativos de la migración. Hasta alguien que no sea economista ni historiador, cualquier persona del sentido común puede decir, mire, es que nos van a quitar los empleos. Eso dijo Trump. Ahí le colocó, dijo que a militarizar la frontera porque estaban moviéndose esta gente, creo que de Honduras. ¿Honduras? Sí, dijo, militarizarse. Eso se está moviendo el mundo alrededor de esa visión que me parece preocupante porque emite señales al resto del mundo. ¿Sí? Entonces tenemos un gran desafío frente a la migración, pero el desafío tiene que ver de cómo convertimos eso en algo positivo para este país, y ahorita más adelante hablo de eso, que no es un invento mío, lo digo, es lo que pienso presentar, lo he dicho otra gente que sabe más que uno. Siguiente. Bueno, retos. Para mí, ir más allá de la visión de seguritización de la frontera. O sea, la frontera no solamente es un problema de seguridad, de carteles, sí, es un problema también de eso, pero es un tema de desarrollo, de inversión social. O sea, eso es un enfoque del desarrollo. Póngalo el nombre que usted quiera, el Amartya Sen, si quiere. El del Programa de Naciones Unidas tiene que ver con el Amartya Sen, expansión de las libertades y las capacidades de los seres humanos. Quiere plantearlo de Manfred Magniff, el desarrollo escalar, del que usted quiera, pero un enfoque del desarrollo que tenga como principal, digamos, protagonista el ser humano. Eso es un elemento importante porque eso sí tiene una visión totalmente distinta a una visión militar. Seguridad humana. La seguridad humana. Eso debería prevalecer, pero no encuentra uno eso. Uno escucha a los concejales de Cúcuta decir que no dejen pasar y que hagan, no dejen pasar a nadie, entonces que criminalizar. Que entonces, antes en Cúcuta no robaban, antes no pasaba absolutamente nada. Sí, se cayó un vaso, esos son los venezolanos. Sí, es increíble la cosa a la que llega la gente, ¿sí? Y eso muestra mucho una baja capacidad de la sociedad para entender su fenómeno. ¿Sí? La atención de los migrantes en áreas como la salud, educación, ayuda humanitaria, aclarando que la proporción de la cual los individuos pueden acceder a estos servicios depende de su estatus migratorio. Es un tema, también otro tema del reto, en este caso el estatus migratorio, no solamente en este caso no solamente para la frontera, sino a nivel país, para que puedan acceder a ciertos servicios que son fundamentales. Bajo una visión humana de seguridad humana que alguien mencionaba ya, debemos como Estado proveer la ayuda, no como otra gente que dice que no. Sí, hay un tema fiscal que ahí está mencionado. Retos fiscales, según las proyecciones, dado la información de que aumentó porque hay una tasa de crecimiento, había una tendencia, digamos, de migración, finalizando diciembre del año 2017 estaba en 400.000 y luego llega casi a 800.000, 900.000. Entonces la tasa de crecimiento fue muy alta y rompió un poco la tendencia que venía. Entonces el gobierno hizo una serie de proyecciones económicas, ¿cuánto nos cuesta económicamente eso? Entonces entre 1,8 a 4,2 billones de pesos, que equivale al 0,2% o al 0,4% del Producto Interno Bruto Nacional. De repente la gente diría, no, pero es que es un gasto, como dice la gente aquí. Es un gasto. Entonces los investigadores de FE desarrollaron, sí es un gasto al comienzo, pero también puede ser una inversión. Entonces, ¿cómo? Aprovechamiento del bono demográfico, primer elemento. No las coloqué porque me gastaba más tiempo. Las proyecciones del DANE muestran que hay una transición demográfica. Colombia, al igual que Cúcuta, en la pirámide poblacional
tiene un bono demográfico. Su estructura de la población fue hasta cierto punto joven, pero está transitando hacia una población que está envejeciendo, hablando en términos económicos. ¿Qué pasa? La mayoría, dado los reportes de migración de población venezolana que está llegando a Colombia, población joven, que puede suplir ese gran problema que tenemos en temas de envejecimiento en nuestra población. Para ponerlo en los cursos de economía básicos, la economía depende de tierra, capital y trabajo. El factor trabajo es fundamental para la generación de riqueza. Desde cualquier teoría, sobre todo las teorías un poco más radicales, el trabajo es importante. Entonces, tenemos una población joven venezolana que además no todas, como la gente cree, es que no saben hacer nada, totalmente lo contrario, y en Cúcuta se evidencia. Lastimosamente no visibilizamos las cosas importantes, sino que nos encanta visibilizar las cosas negativas, el robo, el atraco. Pero nadie, por ejemplo, mira cómo todo eso, de manera muy informal en algunos casos, todo ese desarrollo, por llamarlo así, innovación en los temas culinarios de la comida, emprendimiento impresionante, que uno nota la calidad y la diferencia en este tipo de cosas. Por no hablar de otras cosas que están sucediendo en la ciudad. Yo le decía a la gente, mamando gallo, ¿usted cuándo en Cúcuta? Yo tengo pocos años, pero yo no me acuerdo de eso, de que estoy acá montando en una buceta. Uno monta un tipo informal tocando un violín o una música, y qué pena, o sea, para tocar eso hay que estudiar. ¿Sí? Tiene que ser una persona, ¿por qué no aprovechar esa fuerza laboral? Y muchos de los profesores que están llegando a nuestras universidades con maestría, con doctorado, con desarrollo tecnológico en campos como la medicina, que lo está haciendo la Universidad Simón Bolívar, o en temas de software, o mis compañeros de la Universidad Libre que han llegado a Venezuela con formación en doctorado. O sea, me parece que tenemos que aprovechar ese recurso humano en beneficio del desarrollo, no solamente de Cúcuta, de la frontera, ¿sí? Pero en estos momentos me parece que hay una forma equivocada. Me encanta. Voy bien. Bueno, incorporar a los inmigrantes en el mercado laboral y formal. Bueno, dice que han llegado más de 200.000 niños venezolanos menores de 13 años que en poco tiempo serán adoptados en Colombia. Dice este es un análisis que hace FEDesarrollo. Entonces lo que plantea FEDesarrollo es, bueno, toca nivelar por un tema de ciertas diferencias en los procesos educativos, pero que es necesario incorporarlo. Ese es un reto que tenemos. Exactamente, tenemos ese reto. ¿Sí? Siguiente, estoy acabando ya. Gracias. Sí, qué pena.